Bien, hermanos, vamos a estudiar la lección de hoy, pues en sustitución de mi hermano obrero Enrique Ángeles. Hermanos, estamos aquí tomando el lugar, porque pues el mundo sigue girando, ¿verdad? La palabra de Dios debe de ser predicada, ya sea por necesidad o ya sea por pretexto, dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser predicada de algún otro modo, hermanos. También por ello, pues tengamos en nuestras oraciones a nuestros hermanos que pues deberían de estar aquí, ¿verdad? Pero no están, a veces pues no están enfermos, a veces no tienen nada, a veces simplemente hay una pues enfermedad espiritual, ¿verdad? Que no es sanada por ninguna otra cosa más que por la intervención de nuestro Dios y por la lectura de su palabra, hermanos. Si en algún momento se sienten sofocados, si en algún momento se sienten cansados, si en algún momento quieren tomar un respiro, hermanos, pues no lo hagan, porque puede ser que ya no regresemos a la iglesia, puede ser que Satanás nos aprese, nos tome, y pues a lo mejor, hermanos, ya no, o regresamos, pero ya no con las mismas ganas, ya no con las mismas fuerzas, hermanos. Si ya estamos aquí, ya estamos encarrerados, ya vinimos a la iglesia, ya asistimos constantemente, ya no suelten, hermanos, esa energía que traen, esas ganas. Si en algún momento sienten que tienen cargas pesadas, depositen sus cargas en Jesús, aligeren sus cargas en Jesús, hermanos. Pero no traten de tomarse respiros que luego, hermanos, pues salen perjudiciales para todos nosotros. El tema, la lección, de hoy en esta mañana dice: y el joven ministraba, hermanos. ¿Algunos se ha aprendido su verso de memoria, hermanos? A ver, pónganse de pie, hermanos, vamos a recitarlo de aquí hacia enfrente de esta nave, hacia allá atrás. Adelante, mis hermanos, pónganse de pie para que nuestros hermanos los localicen, los de los micrófonos. Hay otro micrófono disponible, no sé si ya lo tienen. Allá está, hermanos. El hermano Samuel tiene el otro. Adelante. Paso a vosotros, mis amados hermanos. Dice así el versículo a memorizar: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Amén. Gracias. Y la palabra, el joven Samuel ministraba delante de Jehová, a Jehová delante de Elí, y la palabra era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Primera de Samuel 3:1. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima. En aquellos días no había visión manifiesta. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Amén. Gracias. Y ya son todos, ¿verdad, hermano? Ok, bueno, Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que se aprendieron su verso de memoria, que lo sigan haciendo, hermanos, y que por lo menos sean ustedes los que reciten su verso de memoria de aquí hasta que Dios les dé pues vida, hermanos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Pues parece ser que la palabra de nuestro Dios se había cesado un poco en cuanto a las visiones, en cuanto a el habla, ¿verdad?, de sus hijos. Dice que en aquellos días pues no había visión manifiesta. Tal vez esperaban el pueblo de Israel pues un profeta que les hablase algo acerca de
pues de las situaciones que vivían en ese tiempo constantemente. Recordemos que el pueblo de Israel venía en una etapa en donde eran oprimidos por aquellos quienes Dios les dijo no los consientan, destiérrenlos, sáquenlos de sus ciudades, de sus hogares, ¿cómo poder decirlo? Donde habitaban, no los consientan. Y el pueblo de Israel, pues ¿qué hizo? Hizo amistad con muchos de los que llegaron allí en Canaán, y pues esos mismos fueron los que los empezaron a oprimir, empezaron a tomar poder, fuerza. El ángel de Jehová se acercó al pueblo y les dijo, pues estos que consentiste, que no los echaste, que yo te dije que los echaras y no consintieras vivir con ellos, pues ahora ellos te van a hacer la vida imposible de aquí hasta que pues vemos qué pase más adelante. Y pues sí, hermanos, vemos en la historia que el pueblo de Israel clamaba a Dios para que pues los sacara de la opresión que los metían los cananitas. Mandaba un juez, los rescataba y ya todo estaba bien, había prosperidad, había paz, y el pueblo de Israel otra vez se inclinaba hacia ídolos. Venía otro juez, los salvaba, los rescataba, y el pueblo de Israel otra vez, cuando había paz, se volvía a inclinar a ídolos extraños, hermanos, y así hasta que en aquellos tiempos pues llegó este joven Samuel. El objetivo de la lección dice aconsejar a los jóvenes que desean participar en el ministerio, a que permanezca en santidad en todo momento y que se adentren en el estudio de la palabra. Hermanos, este es el objetivo de nuestra lección, y como dice el título, y el joven ministraba, hermanos, ¿qué es ministrar? ¿Alguien que quiera dar una definición de ministrar? ¿Qué es ministrar, hermanos? Según las definiciones, hermanos, ministrar es dar, es otorgar a alguien algo. Dentro del contexto bíblico, hermanos, la palabra ministrar dice que es servir, como decía nuestro hermano obrero, atender y cuidar a los demás a la manera de Cristo, identificando sus necesidades y satisfaciéndolas. Es decir, que el que ministra tiene que identificar cuáles son las necesidades para que después pueda dar. Porque el que ministra es el que da, no es el que manda, es el que da. Dice, y satisfaciéndolas para fortalecerlas, ayuda al fortalecimiento de aquellos quienes ve débiles y con necesidad. Esa es la definición de ministrar, ser un canal de bendición y enseñar las escrituras, hermanos. El que ministra o el que da, otorga de parte de Dios, no es el que da, el que ministra. Por ejemplo, una bendición, el ministro o el que ministra no es el que da la bendición, sino es un canal solamente, un conducto para recibir la bendición y enseñar las escrituras, hermanos. El que ministra debe enseñar las escrituras como deben de ser, para que las personas puedan enfrentar sus dificultades. En este caso, los hermanos, para que ustedes puedan enfrentar sus dificultades que tienen en su vida diaria, hermanos. Y desde jóvenes hay dificultades. Desde que empezamos, hermanos, a tener un poquito de uso de razón desde niños, empiezan las dificultades. A veces los adolescentes, más que nada porque van creciendo de niños y adolescentes en la etapa que tenía Samuel, hermanos, por ejemplo, que si era de una etapa de adolescencia, que iba creciendo de niño a adolescencia, esa etapa es bien complicado para los niños, hermanos, porque ellos están acostumbrados a las no responsabilidades, no tienen responsabilidades, no tienen necesidad de trabajar. Pero cuando van entendiendo que sus decisiones van a marcar su vida, ahí está el problema. Por ejemplo, cuando quieren entrar al bachillerato y tienen que elegir una carrera técnica o una carrera corta, pues les preguntan a sus padres, papá, ¿y qué carrera voy a estudiar? ¿Qué le decimos? Pues no sé, hijo, el que a ti te guste, el que más te agrade, a ver, ¿qué te gusta hacer? Y ya empiezan los niños a pensar. Pero les explicamos el mundo laboral, hermanos. El mundo laboral es, la verdad, una cosa que pues es dificultuoso, es estresante, hermanos. A veces los patrones te hacen sentir
pues que no sirves, ¿verdad? Cuando no cumples las expectativas de los supervisores, de los jefes, porque siempre te exigen más productividad, más productividad, más productividad. Y así también en el mundo laboral vemos que hay países, hermanos, que por ejemplo en Japón hasta pues hay quienes se quitan la vida porque de plano se estresan demasiado, les exigen demasiado. Entonces el niño que ya va siendo adolescente y va creciendo, pues se va agobiando de todas esas cosas y dice, ¿qué voy a hacer? El padre le dice, puedes estudiar lo que quieras, siempre y cuando no te alejes de Dios. Y es difícil, hermanos, aparte de tener que estudiar, que tener que llevar tu carrera, a veces hasta que tener que trabajar para sacar un peso más del bolsillo y poder, tal vez, porque papá ya paga la colegiatura y ahora tú tienes que sacar tus pasajes o tus comidas o tus libros, o para hacer tus tareas, ¿no? Y aparte de eso, hermanos, todavía tienes que cumplir en la iglesia, y aparte de eso todavía tienes que ser un buen hijo con tus padres, no levantar la voz, cuidar tus palabras, que sean las correctas, obedecer. Todavía tenemos tíos, abuelos, y entonces, hermanos, toda esa carga empieza a ser difícil para ellos, hermanos. Por eso aquí dice la palabra de Dios, dice aconsejar a los jóvenes que desean participar en el ministerio, que permanezcan en santidad en todo tiempo, hermanos. Hablando de ministerio, hermanos, por cierto, todo el que ministra, todo el que trabaja en la palabra de Dios es un obrero. Y el que quiere, hermanos, entrar en este trabajo, es necesario entender que como tal, no es un organigrama, hermanos, no es a lo mejor aquí lo entendemos de esa manera porque la asociación nos ha mostrado pues que el obrero, el diácono, el ministro, el comité administrativo, el asuntos ministeriales, el consistorio de ancianos, pero fuera de ello, hermanos, eso solamente es una forma de cómo administrarnos, de cómo organizarnos, pero dentro de la escritura, hermanos, el que quiere tener este ministerio de predicar la palabra de nuestro Dios, pues tiene que trabajar para la iglesia y tiene que servir, de ser servicial, hermanos, no mandar, porque una cosa es el que ministra, es el que da, es el que otorga directamente, y otra cosa es el que administra. El que administra es el que organiza, el que administra es el que manda. El que administra es el que pues decide cómo van a hacer las cosas, pero el que ministra, hermanos, es el que da directamente. Bien, comentarios para instrucción, hermanos. ¿Quién quiere leer el primer comentario? Allá nuestra hermana del velo rosa. Amén. Formar parte del ministerio no es tarea fácil, ni mucho menos para los jóvenes, a quienes el mundo rodea con todo tipo de distracciones y tentaciones. En ocasiones, el joven está inmerso en muchas actividades seculares y apenas tiene tiempo para los asuntos de la iglesia. Ciertamente le interesa participar pero sus prioridades son la escuela o su desarrollo profesional. Y aunque esto también es importante, no puede anteponerse a lo espiritual. Sin embargo, el joven que anhele adentrarse a los trabajos ministeriales debe tener presente la gran responsabilidad que adquiere y no cejar nunca. Amén. Amén. Uno de los ejemplos más tangibles del servicio que algunos jóvenes prestaron a los asuntos de Dios es Samuel, un hombre a quien de niño lo llevaron al templo para ministrar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22 al 28 y capítulo 2, 18 y 19. La vida de Samuel fue íntegra, razón por la cual las Escrituras dice que todo Israel lo reconoció desde Dan hasta Berseba. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19, 21. Amén. Los jóvenes que anhelan participar en el ministerio deben acumular la santidad y el compromiso que Samuel demostró en su servicio, así como la sujeción que practicó, pues siempre estuvo bajo la autoridad de Elí, de quien dependía directamente
Samuel manifestó respeto y diligencia cuando pensaba que Elí lo llamaba. En esas tres ocasiones nunca le reclamó al sacerdote para la insistencia en el llamado. Por el contrario, acudió diciendo: heme aquí. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3 al 9. Más tarde, cuando Samuel comprendió que no era Elí, sino Jehová quien lo llamaba, respondió en el mismo temor: habla, que tu siervo oye. 3 y 10. Este episodio demuestra el respeto y la diligencia de Samuel. También leemos que el joven permaneció fiel a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 20. Amén. Amén, hermanos. Pues este es el comentario de la lección acerca de un poquito de la vida de Samuel, en donde dice que desde niño lo llevaron al templo, ¿verdad? Lo llevaron al templo para que pues aprendiera, porque él era levita, hermanos. Aunque vivía en la región de Efraín, en Ramatayim, lo que después fue Ramá, pues recuerden que los levitas no tenían heredad, no tenían un pedazo de tierra donde fincar, donde pudieran estar como tribu. Vivía el Cana en la región de Efraín, pero pues eran del linaje de Leví, por eso él pues pudo ser sacerdote delante de nuestro Dios, y en compañía del sumo sacerdote Elí pues estuvo ahí trabajando. Todo lo que le pedía tuvo que aprender, cómo hacer las limpiezas, cómo colocar pues los panes, como todo lo que tenían que hacer los sacerdotes, pues él lo tuvo que aprender, hermanos, para poder crecer, como dice aquí en la lección, crecer, ¿verdad?, delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios, hermanos. Pasamos a las preguntas, hermanos. ¿Algún comentario? Pasamos a las preguntas, hermanos. Pregunta número 1 dice: ¿cómo fue el crecimiento espiritual de Samuel? Según Primera de Samuel 2:26, mis hermanos que me apoyen con las lecturas, por favor, que sean rápidos en buscar Primera de Samuel 2:26. La palabra de Dios dice: y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Amén, delante de Dios. Y en el 3:19-20 dice: y Samuel creció y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Amén, hermanos. Desde Dan hasta Berseba dicen que todo Israel empezó a escuchar de Samuel y ver que estaba creciendo y ver que pues Jehová hablaba con él y decía: no, pues este muchachito sí viene fuerte. Empezó a ser escuchado, creció delante de Dios, hermanos, y también creció delante de los hombres, hermanos. Imagínense, el pueblo en ese tiempo era un poquito pues especial, ¿no?, o rígido en muchos sentidos, porque ya tenían el concepto de los hijos de Elí, que murieron y que no hacían conforme a la voluntad de Dios, hacían ovnifines, hacían cosas pues no agradables delante de los ojos del pueblo. Entonces, para que el pueblo volviera otra vez a confiar en otro pues sacerdote, como venía este niño, pues sí, dice que se ganó su confianza, pues lo reconocían que era, como dice, fiel profeta de Jehová, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo tiene que ser el crecimiento espiritual de los jóvenes que incursionan en el ministerio, hermanos? O sea, que están empezando en el ministerio, que quieren empezar en el ministerio. ¿Cómo tiene que ser el crecimiento espiritual? Según Lucas 2:40. Dice la palabra de Dios: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Amén, hermanos. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría. Y la gracia, aquí viene lo más importante, hermanos, porque todos podemos estudiar, hermanos, crecer y ser entendidos en la Escritura. Primero, ser entendidos en la Escritura. Ya eres entendido en la Escritura, has estudiado, has aprendido, te sabes datos históricos, te sabes profecías como tal escritas,
tienes mente fotográfica y habilidad para retener muchas cosas de la Escritura, pues está muy bien. Ahora lo otro es tener la sabiduría, porque no es lo mismo ser entendido en la Escritura que ser sabio. Cuando ya eres entendido en la Escritura y ahora quieres ser sabio, vas poniendo en práctica tus conocimientos, pero de una manera sabia. Sabes qué hablar y qué decir en el momento exacto. Y sabes cuándo callar o no decir algo que puede resultar contraproducente, ¿verdad? Incluso para la misma Escritura, o cuando hay quienes no están en el mismo entendido, que están conflictuando, o cuando ves que alguien ya está con un corazón apasionado, dices, no, pues creo que aquí no va a haber crecimiento, no va a haber, nada más vamos a estar dando vueltas sobre la Escritura, debatiendo, y no va a haber crecimiento, hermanos. Lo importante es que pues haya un crecimiento, hermanos, al predicar la palabra de Dios, no que haya molestias, no que haya enojos, ¿verdad? Claro que va a haber algunas situaciones en donde sí, a veces es necesario. Todos los profetas en su momento lo sintieron, la necesidad del celo, ¿verdad? Del celo de Dios que los consumía. Pero pues, ¿cómo tiene que ser el crecimiento espiritual? Llenarse de la sabiduría de Dios. Y después, hermanos, de que ya seas entendido y que seas sabio, pues posa sobre ti la gracia de Dios, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta en el que alguien reposa la gracia de Dios sobre ellos? ¿Cómo es Dios, hermanos? Amoroso, ¿verdad? Dice que Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él, ¿verdad? ¿Lo conoces? Alguien que tiene la gracia de Dios. Y pues no es como que te agrade, ¿verdad? Pero, o sea, no me refiero a que te tenga que agradar como tal, pero lo conoces y dices, pues este hermano sí, de verdad sí, que tiene la gracia de Dios, como lo reconocieron en Samuel en su momento, hermanos. Pregunta número 2, si alguien tiene un comentario, hermanos, van levantando su mano, a ver si los puedo ver. Dice, ¿de qué manera se mostró en Samuel el celo por las cosas de nuestro Dios? Aquí es donde les digo, el celo por las cosas de nuestro Dios. Pareciera ser que aquí involucra un poco la molestia, el enojo, o que nos exaltamos, que es lo que a veces se pide que no se haga, pero en ocasiones cuando de verdad es muy necesario, hermanos, pues se tiene que hacer. Primera de Samuel 13, 9, 14. La palabra de Dios. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice la pregunta, ¿de qué manera se mostró en Samuel el celo por las cosas de nuestro Dios? Pues que no le importó, que siendo él un varón de Dios, reprender al rey. Ahí vemos su valor. Veíamos hace un momento que pues era un hombre que lo reconocían porque era un hombre sabio, pero también porque era congruente, él vivía lo que enseñaba. Entonces veíamos en el párrafo que nosotros debemos ser ejemplo. El joven debe de enseñarse a ser ejemplo. Si predicamos algo tenemos que vivirlo. Samuel vivía lo que el temor de Dios, lo que él aprendió, él lo vivía.
y vemos que aquí no le importó enfrentarse al rey para señalarle el mal que él había cometido. Amén. Amén, hermanos. Pues ya vemos lo que sucedió aquí, hermanos. Imagínense que alguien de pronto en ese tiempo, en el reinado de Saúl, después de eso, alguien hubiera dicho, pues yo no soy de la tribu de Leví, pero quiero ser sacerdote. Y voy a ir al templo y me voy a meter ahí y voy a ser sacerdote. Y voy a hacer los oficios que hacen los sacerdotes. ¿Qué le iba a decir Saúl? Porque Saúl era el rey. ¿Qué le podía decir Saúl? No, es que tú no puedes porque no eres levita. Y que le hubiera dicho, pero pues tú lo hiciste, eres rey, no eres de Leví, eras de la tribu de Benjamín y ofreciste holocausto. Por eso le dice, hermanos, en ese contexto Samuel le dice, locamente has actuado, ¿verdad? Transfigurado en nuestras palabras, que es un poquito más golpeado, hermanos, aquí, pues estás loco. ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? Algo que no debiste de haber hecho y pues por tu rebeldía, por la desobediencia. Y todavía le dice, no, pues es que esto y lo otro, pues no. A Dios le agrada más el que obedezcas, no el que ofrezcas, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, vemos que reprendió a un rey. Los reyes a través del tiempo, hermanos, hemos visto que siempre se sublevan ante el poder eclesiástico. Lo vemos a través de la historia en todos los sentidos. Porque siempre hay prohibiciones, hermanos, ¿cómo podría llamarlo? Refiriéndome a la Iglesia Católica, vimos que en muchas ocasiones, por ejemplo en Inglaterra, un rey que se quería pues volver a casar, ya se había divorciado, se quería volver a casar y no lo dejaron porque pues el Papa no lo dejó. ¿Y qué dijo? Pues voy a dividir a la Iglesia Católica, ahora a partir de ahora, pues yo voy a ser el mandamás y la iglesia va a estar sujeta a mí y pues yo voy a modificar las reglas para que pues yo me pueda casar. También Napoleón Bonaparte pues se sublevó ante el poder papal y dijo, no, pues ya no va a tener más poder que los reyes. Que claro, en ese momento había muchos diferentes formas de gobierno, ¿verdad? Pero en este contexto del reinado de Saúl, hermanos, pues era el mandamás. Él podía dar la orden a uno de sus ejecutores, soldados, y pues a ver, ¿por qué me hablas así, Samuel? Pues mátenlo, ¿verdad? Podría decir. Samuel no tuvo miedo de eso. Aún a pesar de eso, pues tuvo que reprenderlo, ¿verdad? Porque ahí el celo de Dios actuó dentro de él, dentro de un hombre pues que tenía la gracia de Dios, el Espíritu Santo, y que incluso Dios consentía con él y habló con él en su momento. Pregunta número 3, hermano. Bueno, es la segunda parte, perdón, ya me quiero adelantar. ¿Qué otras actividades Samuel desarrolló con el paso del tiempo, hermanos? Vemos que no solamente fue sacerdote en su momento, sino que también fue juez, ¿verdad? A ver, ¿qué otras actividades desarrolló según Samuel? Primero de Samuel, hermanos, 19:20. Siempre se nos pasa eso, ¿verdad? Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Amén. Amén, hermanos, también profetizaron, dice. Entonces vemos que fue juez y fue también profeta, ¿verdad? Y fue sacerdote, hermanos, también, imagínense. Si ya de por sí ser sacerdote o encargarse de ministrar en un ministerio en el que en ese tiempo, pues la Escritura lo describe como el ministerio de muerte, ¿verdad? Porque era un ministerio pues muy riguroso. Si no hacías conforme a la palabra, conforme a la letra, hermanos, muerte. Aquí no había de que pues vamos a analizarlo, vamos a ver si lo que hiciste estaba bien o estaba mal. No, aquí era desobedeciste, muerte. Por eso lo califican como un ministerio muy riguroso en ese sentido. Y aparte de todo, también profetizaba, hermanos. Y aparte de todo, también tenía que ser guía del pueblo, hermanos, en muchos aspectos.
¿verdad? Juez, profeta y sacerdote también fueron las otras actividades que tuvo. Nuestro hermano diácono, adelante. Nuestro hermano diácono Israel. Pasa a vosotros, hermanos. Dice que de dónde adquiría la sabiduría, porque se iba adelantando Samuel y delante de Dios, dice, y delante de los hombres. Él quería pues conocer a Dios en todo lo que pues pudiese hacer lo correcto. Elí, pues él era sacerdote, y como sacerdote debía de conocer las leyes, y estoy seguro que Samuel se interesó en eso, hermanos. Entonces crecía en hacer el bien como juez, en cómo ofrecer holocausto a Dios, porque para ofrecer holocausto a Dios tenía que apartarse, tenía que santificarse, y para poder pues que Dios no dejara caer su palabra, pues es de que tenía comunicación con Dios. Y podemos pensar en la actualidad, porque uno tiene este conocimiento, pues se interesa uno en leer, en conocer, como decía usted hace rato, pues saber de las leyes, saber de profecías, saber de pues qué fue de aquellos grandes hombres. Entonces Samuel era juez, era sacerdote y profeta, hermano. Entonces él se interesaba en las cosas divinas de Dios, en el poder de Dios, y Dios no lo dejó nunca que sus palabras cayesen. Así debe de, creo que podemos tomar ejemplo de este joven, porque desde joven, pues niño casi, siempre obediente, nunca pues dijo, pues otra vez me estás llamando, porque le habló 3 veces Elí, y Elí no era, pareciera que pues sus hijos no eran obedientes, él sabía, y igual quizás Elí también dejaba la libertad hacia sus hijos, pero en ninguno de los versos de la Biblia podemos decir que Samuel reclamó a Elí o a algún suceso que pasó que él estuviese reclamando estas cosas, ¿no? Sino que él hizo lo más posible por guardar su palabra, de no hacer que pues no señalar quizá a Elí, señalar a aquellos hombres. Lo sabían casi todos, pero siempre quiso hacer lo correcto Samuel, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Tercera pregunta dice, ¿cómo debe comportarse un joven iniciado en el ministerio? Según 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 16. Vamos a ver qué le aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo, cómo le decía que tenía que ser. Porque Timoteo fue iniciado en el ministerio también desde joven, hermanos. También tuvo sus fallas, pero pues también sus aciertos. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 y 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Amén. Amén. ¿Cómo debe comportarse un joven iniciado en el ministerio, hermanos? ¿Qué dice aquí? Pues ser diligentemente, presentarte íntegro a Dios, ¿verdad? Íntegro, hermanos, es que no haya tacha de ti. Que nadie te diga, es que el hermano así, no, que no haya tacha, debes de ser íntegro. Dice como obrero o como trabajador, que no tiene nada de qué avergonzarse o que no tiene nada que temer, hermanos. Esa es una de las cuestiones, hermanos, que a veces a muchos nos atañe. Pues es que tememos, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? A veces le decimos a los jóvenes, inicien, hermanos, aprendan, lean la escritura, inicien en el ministerio,
hagan esto y lo otro, prediquen, estudien para que haya nuevos predicadores, pero de una forma diferente, para que prediquen algo que de verdad tenga crecimiento, tenga sustento, que llamen la atención de los que los oyen, no porque hablen bonito o porque lo están desarrollando bonito, sino porque es la palabra que se transmita de la Escritura, hermanos, porque ese es el trabajo de los que predican, que lo que está aquí escrito, hermanos, salga a través del micrófono y entre en sus oídos, hermanos, y puedan percibirlo tal cual como aquí está escrito, hermanos, sin más ni menos, sin ponerle una cosa ni otra. Adelante nuestro hermano Gerson, con el micrófono, hermanos. Pasa a vosotros, hermano. Bueno, la pregunta dice cómo debe de comportarse un joven iniciado. Pareciera que va por el lado de los varones iniciados, que después van a ser obreros y después diáconos. Al inicio, hermanos, nuestro hermano Kevin nos llevaba por un buen camino la escuela en cuanto a la diferencia entre ministrar y administrar, o ser un pastor. Aquí estamos hablando de los jóvenes en general. Las jóvenes pueden ministrar, claro que pueden ministrar. Si en este caso, en esta pregunta, no incluiríamos a las jóvenes, porque no hay jóvenes iniciadas, ¿verdad? ¿O sí las hay? No, pero sí hay jóvenes ministras, lo menciona incluso la Escritura. En Lucas había aquella mujer de 84 años, llamada Ana, en tiempos de Simeón, que servía todo el tiempo. Eso, la palabra servir, en el griego, la pueden buscar y es ministrar. También en el Éxodo podemos encontrar que había mujeres que dormían a la puerta del tabernáculo y velaban para servir. De hecho, Ana, lo que menciona en tiempos de Simeón, era una de esas mujeres, pero ya en tiempos de Jesús. De hecho, de aquellas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, fue con lo que se hizo la fuente de metal, con los espejos de aquellas mujeres. De hecho, son con las mujeres que los hijos de Eli vinieron a entorpecer su ministerio de estas mujeres, llevándolas y burlándose de ellas, en unas faltas inmorales. Entonces, si vamos a enfocar, hermanos, a todos los jóvenes, tenemos que hacer una clara distinción en qué es administrar y qué es ministrar. Aquí todos, jovencitas y jóvenes, pueden tener su ministerio, hermanos, pueden desarrollar su ministerio, como esta Ana de 84 años. Hay muchos ministerios de la mujer. No nos vayamos a equivocar, no con esto quiero decir que la mujer puede ser pastora, como tienen algunas religiones. No, pastor es una cosa, ministro o servidor, vamos a decirlo para no equivocarnos, porque la palabra ministro la tenemos muy confundida hoy en día, nos la tenemos muy exaltada, cuando al contrario, lo que decía mi hermano Kevin en la mañana, nosotros en una manera administrativa podemos decir que hay varones iniciados, obreros, diáconos y ministros. Pero la Escritura dice que es al revés. La congregación, varones iniciados, obreros, diáconos y hasta abajo, los ministros. Porque el que se quiera ser el mayor debe de ser ¿qué? El menor. Entonces por eso es que les hago esta aclaración para no irnos por el lado erróneo, hermanos. Gracias. Amén, hermanos. Es correcto, hermanos. Imagínense, en la antigüedad, hermanos, antes de que la iglesia estuviera como hoy estamos, y venimos desde años muy atrás, hablo desde 1920, 1930, 1940, como tal no había obreros, hermanos, no había nombramientos de obreros. Y los diáconos, hermanos, no se decían como tal diáconos y se decían ayudas nada más, ¿verdad? Los únicos que estaban eran los ministros. Y en un tiempo más allá atrás, hermanos, como tal no había ministros, sino que había ancianos solamente, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, a esto nos referimos cuando decimos que ministraba o que adentren en el ministerio, no como tal dentro del trabajo que ahorita tenemos aquí, sino que ustedes sean los que ministren en la palabra de Dios y en la obra de Dios para servir, ayudar y predicar entre nosotros, entre los de afuera y como a cualquiera que, hermanos, que nos oye, hermanos, porque es necesario, ¿verdad? Por eso dice aquí que ¿cuál debe ser el comportamiento de todo joven o jovencita que quiera iniciarse en el ministerio de la palabra de Dios, de la predicación y de servir a la iglesia de Dios para el crecimiento de su obra, hermanos?
pues debe de ser presentarse aprobado por Dios primeramente, para que después pueda presentarse aprobado delante de los hombres. Si no eres aprobado por Dios, hermanos, por mucho que quieras tener, ¿cómo se dice? Contentamiento con los demás, o por mucho que quieras convencer a los demás de que miren esto, así, lo otro. Si no tienes aprobación de Dios, no vas a tener aprobación de los hombres. Pero en cualquier lugar, hermanos, tienes que presentarte aprobado, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en donde sea, hermanos, no nada más en la iglesia. Adelante nuestro hermano diácono Paulino con su comentario. Apóyenme con el micrófono, mis hermanos. Hermanos, estamos aquí viendo la vida de Samuel, cómo fue. Y estamos involucrados dentro de la iglesia de Dios. Samuel, hermano, fue designado por su mamá para servir de Dios primeramente. Cuando Samuel se creció y se tuvo esa iniciativa para servir delante de Dios, tenía un buen testimonio, porque con ese testimonio que tenía Samuel, conocía a los hombres de fuera. Pero sin embargo, hermanos, eso en aquel tiempo. También que queremos imitar como Samuel, pero no lo entendemos bien estas palabras, hermano. Los jóvenes de hoy dentro de la iglesia de Dios lo tomo como fábula, como burlas. Aquí estamos dentro de la iglesia de Dios, estamos un grupo de hermanos y jóvenes, pues parece que se centrado, pero fuera de ello olvida de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene crecimiento. En primer lugar, los jóvenes hermanos dentro de la iglesia de Dios que está aquí no tienen esa vocación. Si tuviera esa vocación, seríamos diferentes. La vocación de esos jóvenes que participan dentro de en este ministerio tiene mal ejemplo. Terminándose aquí, oficiantes hermanos, al segundo día se va evolucionando de diferentes maneras. Y la gente nos percata. No, que estos son de la iglesia de Dios, mira cómo está. Y no está desarrollando dentro de la sociedad. Te ignora porque no pone su parte. Si supiera que iba a poner a su parte como Samuel, como hacía Samuel, todos ser edificantes. Pero no, hermano, la iglesia de Dios no lo pone esa participación. ¿Por qué? Dentro de la sociedad, la palabra de Dios debe permanecer en nuestro corazón. Para cualquier índole dentro de la sociedad, hermanos, ponemos nuestra parte y nos respetan. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra parte de la sociedad. Pero nada más conocemos y no conocemos a la sociedad. ¿Quién nos va a involucrar? ¿Quién nos va a tomar cuenta? ¿Quién nos va a tomar una actividad que este joven es muy religiosos cuando no pone su parte? Eso, lección de hoy nos comparte para compartir unos, sea lo que pueda, hermanos, para poder desarrollarse uno personalmente. Pero sin embargo nosotros, hermanos, no tenemos esa visión para compartir a la sociedad. Por eso los jóvenes se ignoran por completamente,
porque no pone su parte, no pone esto, nada más, pues aquí vienes a tomar lo que corresponde, pero no lo vive, no lo practica. Si lo practicáramos, seríamos diferentes. Ponemos un ejemplo bueno, ponemos un ejemplo malo delante de la sociedad, hermano. Amén, hermanos. Y dice la siguiente parte, hermanos, ¿es necesario que esté bautizado, hermanos? ¿Qué decimos? Pues sí, hermanos. Imagínense, hermanos, necesitamos tener la gracia de Dios, ¿verdad? Tener el conocimiento, pero también tener, ¿qué dice? La permisión de nuestro Dios. Porque Jesús, hermanos, predicó antes de ser bautizado. Pues no, ¿verdad? Sí enseñó muchas cosas, se platicó en las diferentes, en el templo, ¿verdad? Cuando se encontraba con pues, los escribas, los fariseos, los entendidos. Pero como tal, su ministerio lo empezó después de bautizarse. Y también Pablo antes de convertirse, ¿verdad? Era más bien pues el que mataba o el que perseguía a la iglesia de Dios. Y no predicó cuando se convirtió, hasta que después pues tuvo que haber sido de cierta forma pues convertido, hermanos. Cuarta pregunta: ¿los títulos académicos son más importantes que la sabiduría de Dios? Primera de Corintios 1, 25, 31. A manera de pregunta. Adelante, nuestro hermano Miguel. Pues a vosotros, amados hermanos. Antes, para no confundirnos, el tema que estamos viendo es el joven ministraba. Estamos viendo un ejemplo varón, Samuel, para que no nos vayamos con otra idea. En el curso Camina nos han enfocado en la pregunta 3, ¿cómo debe de ser el comportamiento de un joven iniciado? No nos orientaron sobre las mujeres, sino que aquí es varón, para que no nos vayamos con esa idea, porque pues en la iglesia no está permitido que pues la mujer pues predique, ahora sí que tome la palabra y ya empiece a predicar, sino que es exclusivo del varón. La mujer tiene otras funciones que también son importantísimas, hermanos, pero la dirección del curso Camina es el varón joven. Por eso nos están marcando un ejemplo, Samuel, varón. Amén. Amén, hermanos. Primera de Corintios 1, 25, 31. ¿Quién quiere dar lectura, hermanos? Pasa a vosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén.
Y la respuesta de esta pregunta dice: ¿los títulos académicos son más importantes que la sabiduría de Dios? Completamente, hermanos, no es más importante. Siempre lo he mencionado, hermanos, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos instruyendo en la iglesia de Dios? A veces decimos no es importante, pero muchas veces yo he escuchado a padres que quizás no están en la iglesia de Dios y decir: mira, mi hijo es un buen doctor, mi hijo es un buen licenciado, mi hijo es un buen arquitecto, es un buen enfermero. Pero dentro de esto, en la iglesia de Dios, no tiene nada que ver un título profesional. Si nosotros instruimos a nuestros hijos, es más feliz nosotros decir: mi hijo milita en la iglesia de Dios, mi hijo está aquí en la iglesia de Dios, ha desechado los mejores trabajos para estar en la iglesia de Dios y servirle a Dios, hacer la obra de Dios, obrar como lo menciona su palabra, con buenas obras y buenos actos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, si un joven tiene la posibilidad de estudiar, hermanos, adelante, que lo haga, que se prepare, que aprenda, hermanos, pero que ocupe ese conocimiento pues dentro de la iglesia de Dios y que sea apto, hermanos, para poder desarrollar pues las actividades mejor que cualquiera de los que no estudiamos, ¿verdad? Pero aunque sabemos que el Espíritu de Dios es poderoso, hermanos, es poderoso en muchos aspectos y no es necesario como tanto tener una preparación más académica, porque el Espíritu de Dios nos prepara de muchas maneras, pero el que es entendido, hermanos, desde el principio y desde el inicio, hermanos, pues tiene resultados más prontos o más rápidos, hermanos, y evita, pues tal vez, no cometer ciertos errores, ¿verdad? Incluso en la dicción, en la manera de predicar y de muchas situaciones, hermanos, pero aquí, pues la respuesta contundente, pues es no son más importantes los títulos académicos o el estudio que de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Adelante, nuestro hermano ministro Melquisedec. Bueno, hermanos, también tenemos que reconocer que Dios es el que llama, es el que pone a sus siervos. No es de que uno quiera, sino que Dios es el que pone. Aunque por más que uno quiera esforzarse, ser parte del ministerio, pero si Dios no lo ha llamado para ellos, pues no va. Aunque estudie el principio hasta el fin de la Biblia, no va a poder como si no está por nuestro Dios. Sabemos que dice que Samuel, Dios lo guiaba, ¿verdad? También estaba en sus hijos de Elí. ¿Por qué Dios no tomó los hijos de Elí? Y la Biblia dice que los conducía de esa manera para quitarle la vida. Sin en cambio Samuel pues se esforzaba y lo llamó Dios. Igualmente todos los profetas, vemos a Pablo, vemos a Saúl, David, todos ellos fueron llamados por Dios, hermano. A Eliseo, a Elías, fueron llamados directamente por Dios. No es de que ellos quieran decir yo quiero ser parte de la iglesia. Es cierto, nosotros aquí fomentamos la juventud, se le da el lugar para que vaya creciéndose en el ministerio, pero no porque ellos digan pues yo me voy a subir ahí por mis propios estudios, por mis propios méritos, sino que se le ha sido facultado, hermano, se le ha sido facultado, por eso están ahí dirigiendo ellos. No es porque yo quiera, pero estamos fomentándolo así como
como Elí orientaba a Samuel. Orientaba a Samuel y así es, hermanos, así es, pero tenemos que tener la mente de que Dios es el que pone sus siervos, no es de que uno quiera. Amén, hermanos. Y cuando sientes ese llamado de Dios, hermanos, es ferviente, hermanos, es un fuego abrasador, hermanos, dentro de ti, que te hace estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. No sé a quién le ha dado, hermanos, y esto es un ejemplo que a lo mejor que no debería, pero ¿quién le ha dado que está viendo una serie en la televisión, hermanos, ahorita ya con el Netflix, el internet, y de plano lo quiere terminar, hermanos, porque ya se quedaron viendo la serie y no lo acaban hasta que lo acaban, incluso día y noche, se duermen tarde y al día siguiente otra vez lo prenden temprano, porque ya se quedaron entretenidos? Llega un momento, hermanos, en lo que la palabra de Dios así te va a pasar a ti. Si tienes ese llamado de Dios, vas a empezar a estudiar la Escritura y dices, no le entiendo, pero después de pronto lo vuelves a leer más tarde y ya le entiendes y te asombras y vuelves otra vez a leer y te pues interesa más ese conocimiento y ahora dices, pues ya aprendí, ya entendí esto, pero pues como que, ¿para qué me lo quedo yo, no? Y empiezas con tus amigos de la escuela, del trabajo, a hablar, o a veces ya nada más buscas cualquier motivo para hablar de lo que aprendiste, porque estás muy emocionado de que aprendiste la palabra de nuestro Dios, y sin darte cuenta, hermanos, empiezas a predicar. Ese es el llamado de nuestro Dios cuando tienes esa necesidad. Y les digo por qué, hermanos, porque así ha sucedido mucho, incluso hasta en las hermanas también. Ejemplo de ello, hermanos, grande, no está aquí, pero sí es un ejemplo, un testimonio. A mi mamá, imagínense, hermanos, era católica, sus papás fueron católicos, sus abuelos fueron católicos. En su momento, hermanos, cuando se casó, pues ella no conocía y apenas como que estaba haciendo las expectativas, ¿verdad? ¿Quién convirtió a mi mamá? Mi tía Delfina. La convirtió, le habló de la palabra de Dios, le dijo, mira esto así, 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 así. Y mi mamá se comenzó a interesar y le gustó, hermanos, le gustó, le encantó, la convirtió y pues se hizo parte de esto. Más allá de todo, hermanos, imagínense, mi tía le hubiera dicho, no, espérame, de todas tus preguntas que me estás haciendo o de tu interés, déjame ir a traer a mi marido. Y pues su marido, hermanos, de mi tía no era como que tan constante en la palabra de nuestro Dios. El ejemplo también de Aquila y Priscila, hermanos, también Priscila predicaba, hermanos. Pero nuestro hermano diácono Esaú tiene ahí un comentario. Adelante, mi hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Sí, es importante comentarles que nuestros jóvenes tienen que estar involucrados en las cosas de Dios, nuestros hijos. Entre más pequeños, están allá en nuestros salones, están aprendiendo, traerlos a la iglesia, no dejarlos decir, ya de grande va a querer venir, no, el niño que no aprende a estar en la iglesia, que no ama a Dios desde su niñez, y si en la adolescencia y en la juventud los dejamos ir y que hagan lo que quieran, déjalo. Además, ahorita está estudiando, va a hacer su tarea, se va a quedar en la casa a hacer su tarea, va a ir con sus compañeritos a hacer investigaciones. No, hermanos, los sábados hay que enseñarles, si están estudiando, primero es Dios, independientemente de lo que uno esté estudiando. Y además, dice las Escrituras, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y nuestros hijos deben de tener en mente desde su niñez, ojalá ya me dejen bautizar, tener en mente de que cumplen la mayoría de edad o un poquito antes, si se los permiten, bautizarse, porque después se pasan los años, hermanos, y ya se van las ganas de bautizarse, pero no por una presión social, sino como un deseo de decir, Señor, yo ya he entendido que tú eres mi Salvador. Y todo el que confesare que Jesús es nuestro Salvador, en ese momento, hermanos, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas al Señor para que Él nos dé de su virtud, nos revista de su potencia infinita, hermanos, que es el don de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos mueve a estar aquí. Y cada vez el joven que es invitado a las cosas de Dios, que realmente le interesa, hermanos, no va a dar marcha atrás.
lo que aprende, hermanos, desde su día de capacitación hasta todos los días de su vida, cada vez va a mejorar y va a mejorar y va a mejorar, va a buscar las formas, pero el que no le interesa, hermanos, pues a veces va a dar un paso al frente, un paso atrás, o 2 pasos atrás y un paso enfrente. Pero nuestros jóvenes de hoy en día, hermanos, tienen que buscar servirle a Dios de corazón, no porque el padre lo dice o porque la madre lo dice o para que los hermanos vean, no, sino mi compromiso es con Dios y lo voy a hacer cada vez mejor, independientemente de lo que diga el hombre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ese hermano no es santificado, ese hermano medio que le echa ganas. Yo no puedo hablar mal de nadie, porque Dios no nos ha llamado para ser jueces. Dios nos ha llamado para ser hacedores de su palabra. Amén, hermanos. Dice, si un joven cuenta con una carrera profesional, ¿qué virtudes tiene que practicar según Filipenses 2:3? Amén. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. Amén. Amén, hermanos. Humildad ante todo, ¿verdad? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Y también leeré en Tito, capítulo 2, versos 6, exhortaos a sí mismos a los mancebos a que sean comedidos. Amén. Amén, hermanos. Pues pareciera, hermanos, para los jóvenes mucho esto, ¿verdad? Hasta para nosotros mismos, que seamos todas estas características que menciona. Pero ya cuando, hermanos, es depositado el Espíritu Santo en ti, hermanos, para poder trabajar y hacer crecer su obra, hermanos, esto no es pesado, esto no es algo difícil, porque te vas ayudando de todo ello, hermanos, que hemos hablado desde el principio, hermanos. Pregunta número 5, ¿a quién deben vencer los mancebos del ministerio? Primera de Juan, capítulo 2:13. Amén. Paso a vosotros, hermanos. Bien, quisiera darle respuesta a esta pregunta. Dice, ¿a quién deben vencer los mancebos del ministerio? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice así. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice, pues, ¿a quién debe de vencer los mancebos del ministerio? Pues sabemos, hermanos, como dice en esta parte de la palabra de nuestro Dios, que al maligno. ¿Qué implica esto, hermanos? Sabemos que como jóvenes, pues hay bastantes tentaciones, ¿verdad? Ya sea también bastantes distracciones en la escuela, en el trabajo. Y pues, hermanos, tenemos que vencer esto porque nosotros pertenecemos al ministerio, pues sabemos que las tentaciones serán aún más fuertes, ¿verdad? Y debemos de mantenernos igual donde dice que otra característica esencial deben de poseer. En el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué otra característica? Pues debemos tener nuestra fe bien cimentada, un espíritu fuerte, hermanos. ¿Y de qué consta esto? Pues de escudriñar su palabra, de prepararnos, de apartarnos y de buscar la santidad. Sabemos que dice la palabra de nuestro Dios que es santo, pues busque aún más la santidad. Si nosotros, hermanos, procuramos lo bueno, asistimos a este lugar, pues no, como decía nuestro hermano obrero iniciado Kevin, no nos enfriemos, hermanos, y más como jóvenes teniendo tantas distracciones y tantas dificultades en nuestro día a día. Pues si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, pues siempre saldremos vencedores. Amén. Amén, hermanos. Pues aquí dice, ¿a quién deben de vencer los mancebos del ministerio?
todos los mancebos, hermanos, que están en la iglesia, dentro de la iglesia, y que quieren, hermanos, ejercer este trabajo de la predicación del Evangelio, hermanos, y de ayudar a que la iglesia de Dios crezca no solo aquí, sino en otros lados donde todavía no ha sido predicado, hermanos. Aquí estamos unidos con la región, ¿verdad?, número 2 del Valle de Toluca, aunque no somos como tal de Toluca, somos más del norte del estado, pero al norte del estado, hermanos, no hay región del Estado de México, y es otra zona muy amplia para la predicación, hermanos, para que podamos trabajar y ejercer todo esto que estamos hablando. Pero pues si eres joven y tienes tentaciones, hermanos, pues tienes que vencerlas, pero tienes que huir. ¿Qué se le dijo a Timoteo? Huye de los deseos juveniles, ¿verdad? Huye. ¿Y qué es huir, hermanos? Salir corriendo. ¿Por qué? Porque como joven no tienes la experiencia y tal vez no tengas la fuerza de enfrentarte como tal al maligno. Lo que tienes que hacer es correr. ¿Qué es lo que hizo José cuando lo estaba tentando la esposa de Potifar? Salió huyendo, hermanos. De tal manera que ella agarra de su túnica, ¿verdad? Lo prende, pero él aún así se desprendió y salió corriendo. Y se quedó la mujer con su túnica del varón. Salió corriendo, hermanos. Huyan mejor los jóvenes, y recomiéndenles que huyan, no se queden a tratar de jugar con fuego o tratar de, pues es que yo sí soy fuerte, yo sí soy, pues yo lo voy a vencer, a mí no me va a tentar nada. Pero pues puede ser que no, puede ser que sí. Lo que hizo este joven José, salir huyendo. Adelante nuestro hermano que tiene un comentario, nuestro hermano Luis, pásenle el micrófono ahí por ahí. Pasa a vosotros, hermanos, como un apoyo extra. Esta lección pues está más enfocada a nosotros como jóvenes que pues no sabemos predicar, no sabemos dirigir, algunos no estamos bautizados. La gran mayoría de nosotros pues no sabemos cómo conducirnos en un ministerio, ya hablando, teniendo un cargo dentro del templo. No sabemos cómo conducirnos, cómo hablarle a los demás, cómo dar una buena predicación. Hablábamos también de las carreras profesionales. Nuestros hermanos que ya tienen un título profesional no creo que hayan entrado a la universidad ya sabiendo. Todos, bueno, desde el kinder hasta ya los grados máximos, pues todos, hay maestros que nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, hasta nos enseñan a colorear en los jardines de niños. Aquí pues también hay maestros, hay personas que pueden guiar, y es lo que necesitamos como jóvenes, maestros que pues nos enseñen, porque como decía, pues nosotros no sabemos, desconocemos mucho y quizá podemos cometer errores, como decía nuestro hermano Abner. Pues en el mundo hay muchas distracciones que pues de una cierta edad pues nos podemos desviar, nos podemos ir por caminos que no son correctos, en vez de que pues tengamos aquí un modelo. Quizá nuestro hermano Kevin no sabe si alguien lo toma como modelo para seguir. Nuestro hermano Esaú quizá sea el modelo de alguien, de un joven que diga, pues yo quiero ser como el hermano Esaú porque veo estas actitudes en él. Quiero ser como nuestro hermano Kevin, quiero ser como nuestro hermano Israel, quiero ser como nuestro hermano Enrique. Pues quizá manejan los instrumentos con una facilidad bien. Yo veía, por ejemplo, a mi hermano y decía, pues se fijaba en nuestro hermano por la facilidad que tenía en los instrumentos. Hay jóvenes que pues quizá vemos ciertas actitudes, ciertas maneras de comportarse de algunos hermanos del ministerio, y quizá podemos tomar eso como modelo. Samuel no tenía interacción con todo el pueblo de pequeño, su único ejemplo pues era Elí, y pues Elí no era cualquier persona, Elí tenía un ministerio casi perfecto. Y en sus últimos días de Samuel, cuando él ya iba a ser destituido como juez, decía al pueblo, pues díganme ustedes si en algún momento les he faltado, les he robado, les he causado algún mal. Y el pueblo les decía, pues no, tú has sido perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar con nuestros hermanos. Esta lección es para nosotros más que nada, pero pues también para aquellos que pues ya tienen un ministerio. También nosotros ver en ellos sus errores, no cometerlos, pero también ver sus aciertos y hacerlo. Porque quizás así como yo tengo mi modelo a seguir, hay muchos que pues se fijan en nuestros pasos. Decía una vez mi hermana, pues fíjate cómo te comportas, porque tus sobrinos ven lo que haces, tus sobrinos ven cómo te comportas, y si ellos ven que pues tú te comportas de esta manera, pues ellos también lo van a hacer. Y quizá por
culpa de nosotros alguien de los más pequeños se vaya a perder. Este es un ejemplo, un comentario que pues va para los jóvenes, pero aún más también para aquellos que ya tienen un ministerio, que cuidemos también nuestra manera de comportarnos. Decía la pregunta 3, ¿cómo debemos de comportar, cómo se debe comportar un joven iniciado en el ministerio? Pues el joven no sabe cómo comportarse porque apenas va iniciando. Y la tarea de nuestros hermanos mayores pues es enseñar, bueno, nuestro hermano ministro y nuestro hermano Israel pues a veces dan capacitaciones y pues está muy bien, porque pues en ellos enseñan a los jóvenes cómo predicar, cómo dirigirse a los hermanos, y pues eso está muy bien, pero quisiera que pues se centraran un poquito más, porque aún hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas en las cuales pues nos podemos perder, nada más. Ahí nuestro hermano Gerson tenía otra, levantó la mano, alguien más, no recuerdo, creo que no. Sí, bueno, dice que a quién debe vencer los mancebos del ministerio, ya se mencionaba huir, decía nuestro hermano, y es correcto, hermanos. Pareciera que fuera fácil, ¿no?, el poder ser parte del ministerio de Dios, porque nosotros pudiéramos inventar un ministerio en el cual pudiera ser fácil, como los hijos del sacerdote Elí, que ellos tenían su propio sacerdocio, ¿no? Ellos podían burlarse de Dios y todavía seguir siendo sacerdotes por ser levitas. Pero el verdadero ministerio, hermanos, realmente solamente nos menciona a Josué y a Samuel, de los que estuvieron siempre en la casa de Dios. Entonces esta es una de las características, hermanos, estar apegados a David decía por eso, hermanos, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y por eso decía, un día delante de tus atrios, prefiero estar un día delante de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces ahí se ve la convicción del joven. No sé si se han dado cuenta o han leído cuál era uno de los oficios que realizaba el sacerdote Samuel, hermanos. Léanlo ahí en el capítulo 3, me parece que es el versículo 15 de la primera de Samuel. Él tenía que abrir las puertas del santuario. Esa era su vocación. Él estaba a las 24 horas del día, no solamente del día sábado, de cada día de la semana. Al igual que Josué decía que no se apartaba para nada del santuario. Él veía desde lejos, cuando entraba Moisés al tabernáculo, dice que Josué lo esperaba, hermanos, hasta que él saliera de hablar con él. Entonces, esto es huir, hermanos, de las pasiones. No solamente decir, ya no me voy a juntar con los que toman, o ya no me voy a juntar con los que pecan. No, eso no es huir, porque el pecado va dentro de nosotros. Aún con ellos o sin ellos podemos pecar. Cuando nuestro deseo es estar apegados a las cosas de Dios, en el santuario, en la palabra, como decía nuestro hermano Kevin, ese deseo de terminar, de leer una historia, no dejarla en continuará. Eso, hermanos, es estar huyendo de los deseos juveniles. Pregunta número 6. ¿Será imprescindible la sujeción en el joven? Primera de Pedro 5:5. Vamos a ver qué nos dice la cita. Y ya estamos, hermanos, por culminar. Terminar esta lección, hermanos. Nuestros niños no han regresado. ¿Los jóvenes ya regresaron? Primera de Pedro 5:5, hermanos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Amén. Igualmente, mancebos, sé sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios reviste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Dice, ustedes jóvenes, sujétense a sus ¿qué? ¿A sus qué dice ahí, hermanos? Ancianos, ¿verdad? Aquí dice sus dignatarios, y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los ¿qué? A los soberbios, hermanos. No hay que ser soberbios, pero da gracia a los humildes. Adelante, nuestro hermano ministro Melquisedec, ¿quiere un comentario? Sí, hermanos, dice lo primordial para ser parte del ministerio. Creo que se habla de la humildad, ¿no? Ser humilde, ser obediente, tener en mente de que tenemos que ser, más que nada es como cuando vamos a la escuela, tener en mente que está el profesor que tiene que instruirnos,
Pero si yo como alumno quiero ser más que el profesor, ¿qué va a pasar? Entonces eso no va a funcionar. Es como cuando parte del ministerio se convoca a instruirse. Y pues el joven dice, pues es que yo no tengo tiempo. ¿Qué voy a aprender de ustedes? ¿Qué voy a instruirme de ustedes? Entonces, su humildad, su sujeción, ¿dónde está, hermanos? Su soberbia está más que sujetarse en las indicaciones, Entonces lo que requiere aquí es nuestra sujeción, nuestra humildad. Eso es lo que va a prevalecer en la carrera que vamos a tener, hermano. Porque si vamos a querer igualarnos al maestro, pues no va a funcionar las cosas. Amén, hermanos. Pues imagínense, hermanos, Samuel desde chico pues sabía, porque Jehová le habló y le dijo que iba a quitar el sacerdocio de su casa de Elí, hermanos, y al enterarse de eso Samuel pues no quería decirle, tenía miedo, ¿verdad? Pero pues aún así pues tuvo que esforzarse y hacer el trabajo que pues Dios le había conferido. Pero Samuel pues no se sublevó en contra de Elí en el tiempo en el que estuvo ahí, hermanos, y nunca osó en usurpar su función del sumo sacerdote, sino que se mantuvo en su posición, y hasta que pues Dios le permitió hacer ciertas actividades, pues lo tuvo que hacer, aunque sabemos que Samuel no fue sumo sacerdote nunca, él solamente fue un sacerdote. Los sumos sacerdotes solamente eran del linaje de Aarón. Adelante, nuestro hermano diácono. La historia, hermanos, es muy edificante, pero a veces no alcanzamos comprender bien. Lamentamos mucho o ponemos más alto a Samuel delante. Pero sin embargo, hermanos, si fuera un hombre de derecho, cohecho, a Samuel iba a instruir sus hijos. Sin embargo, ¿qué sirvió? Lo que hizo delante de Dios le faltó, hermanos. ¿Y sus hijos qué fue? Le pusieron jueces de Israel, pero no sirvieron para jueces. Ladearon de la palabra de Dios, pusieron a un lado a Dios. ¿Dónde está el sacerdote Samuel, profeta Samuel, que ministraba, orientaba al pueblo? ¿Y por qué sus hijos no le orientó? ¿Por qué sus hijos dejó ladear sus pensamientos? Eso registra la historia de la Biblia, hermanos. Y nosotros ponemos muy alto el nombre de Samuel. Y reconozco, yo sé, fue bien. ¿Y dónde estaba lo que estabas haciendo? Los tiempos presentes ahorita, así es, hermanos. Muchos hermanos, muchos ministros ladean a sus hijos y no entras a la razón. Eso es yo dentro de que he cercado la iglesia de Dios y conozco muchos ministros. No es apto para estos, hermanos, nomás para estar de frente, pero dentro de su familia es lamentable y triste, no lo vive ni lo practica. Así es la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo debe ser su desempeño en las tareas ministeriales que le sean asignadas, hermanos? 1 Timoteo 4:15. ¿Alguien que ya tenga la respuesta, hermanos? Voy a leer, hermano. Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en segunda de... ¿Qué sigue? 4, 5. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones,
haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén, hermanos. Pues sí, hermanos, debe cumplir su ministerio, su avance debe ser notorio ante el ministerio y la iglesia. Por lo tanto, debe observarse un desempeño espiritual productivo, hermanos. Si alguien ostenta querer realizar, hermanos, este trabajo en el ministerio de la predicación y del crecimiento y del engrandecimiento de la obra, debe reflejarse, hermanos, su trabajo ¿en qué? En una productividad, hermanos. Debe de haber frutos, hermanos, en el trabajo. Si no, nada más, pues estamos hablando y hablando y hablando y no producimos frutos. Hay que producir frutos, hermanos. Esta es la tarea con nuestros hijos. Si tenemos hijos jóvenes varones, que se instruyan en el ministerio, que prediquen. Si tenemos hijas, pues también, hermanos, enseñarles el camino de nuestro Dios para que después no se aparten. Porque si las sujetamos solamente de cierta forma, el día que ya no tengan esa sujeción, hermanos, se van a ir, ¿verdad? No perdamos a nuestras hijas también de nuestras iglesias, en nuestros hogares, y que se vayan, hermanos, enseñémosles el camino de nuestro Dios, hermanos. Pues que el Señor los bendiga y paz a vosotros. Amén, hermanos, ya después de haber estudiado una lección más, de poder aprender la palabra de Dios, ha llegado este momento en el cual pues nuestros hermanos de la fraternidad infantil han de presentar este momento. Yo creo pues todo lo que han aprendido durante esos 3 trimestres, así como estamos, pues recibamos a nuestros hermanitos. A vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. Este es el turno de nuestros hermanitos del segundo grupo para dar a conocer lo que estudiaron durante este trimestre. Los temas se refirieron al perfil del Hijo de Dios, en este caso a todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con el versículo base. Yo soy la luz. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Amén. La preexistencia de Cristo. Nuestro Señor Jesús se encontraba con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Jesús participa en la creación. El Hijo de Dios participó en la creación siendo el medio, es decir, el Padre ordenó y el Hijo es el medio, Él actuó. Primer día. Dios creó la noche y el día. Segundo día, Dios llamó a la expansión cielos. Dios creó las plantas y llamó a lo seco tierra. Amén.
Cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Quinto día, Dios creó las aves del cielo y los peces del océano. Sexto día, Dios creó a los animales y al hombre. Séptimo día, Dios reposó. Amén. Espíritu de Jesús, espíritu de fortaleza. Espíritu de inteligencia. Espíritu de conocimiento. Sabiduría. Espíritu de temor de Jehová. Y espíritu de consejo. Profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Los profetas antiguos hablaron acerca de Jesús, acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de que nacería de una mujer virgen. La profecía está en Isaías 7:14 y el cumplimiento está en Mateo 1:23. Nacería en Belén. La profecía está en Miqueas 5:2 y el cumplimiento está en Mateo 2:1. Fue vendido por 30 monedas de plata. La profecía está en Zacarías 11:12. Y el cumplimiento está en Mateo 26:15. No le recibieron. La profecía está en Isaías 53:3 y el cumplimiento está en Juan 1:11. Amén. Jesús hecho en carne. El nacimiento de Jesús ocurrió cuando María, una joven virgen, concebió por el Espíritu Santo. José, su prometido, la aceptó y la cuidó. Viajaron a Nazaret, a Belén, donde Jesús nació en un pesebre. Un ángel anunció la noticia y pastores y magos llegaron para adorarlo y ofrecerle presentes. El rey Herodes, temiendo por perder su trono, ordenó matar a los niños menores de 2 años, por lo que José y María huyeron con Jesús a Egipto. Tras la muerte de Herodes, regresaron a Nazaret para que se cumpliera la profecía que sería llamado Nazareno. Amén. Jesús como maestro. Vivía lo que enseñaba, formó discípulos, enseñaba con autoridad, usaba parábolas. Amén. Levantamiento de falsos cristos. Jesús como profeta, acontecimientos que nuestro Señor Jesús profetizó en los tiempos del fin. Levantamiento de falsos cristos. Oiréis de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrán terremotos, pestilencias, se entregarán unos a otros. Amén.
Jesús el hombre. La palabra de Dios da testimonio que el Señor Jesús tenía sentimientos y necesidades humanas durante su vida carnal. Sentía dolor, hambre, sed, miedo, alegría, enojo y tristeza. Amén. Jesús el Mesías. Mesías es ungido, Salvador, y en griego es Cristo. El pueblo de Israel no lo reconoció como Salvador, esperaban ser liberados de la esclavitud. La esclavitud del pecado es la que vino el Hijo de Dios a quitar. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. A todos los que recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. El Mesías vino a enseñarnos con su ejemplo, a arrepentirnos, ser bautizados y seguir en el camino de Dios. Amén. Jesús el Redentor y Salvador. Es nuestro Redentor. ¿Por qué pagó una deuda que era nuestra y no de Él? El pueblo de Israel vivió en pecado. La sangre de los animales era en rama para perdonar sus faltas, redimidos sus pecados por sacrificios y holocaustos, liberados de la esclavitud de Egipto. Amén. Jesús el prójimo de la resurrección. Jesús el primogénito de la resurrección. Por un hombre entró la muerte a todos los hombres, a través del bautismo haciendo la voluntad de Dios, para obtener la vida eterna, aspirar un día a la resurrección. Porque por el pago que realizaron con su preciosa sangre. El primero en vencer la muerte fue nuestro Señor Jesús. Él es el camino de la vida. Amén. Jesús como juez, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, verso 31. Amén. Jesús como Rey. El reino de Dios está dividido en tres partes: reino espiritual, también llamado reino de gracia, en el que nos encontramos; reino literal por 1000 años, también llamado como reino milenial, en donde Cristo nuestro Señor Jesús será Rey y reino eterno, donde el Padre gobernará. Amén. Bueno, hermanos, estos han sido todos los temas que estudiaron nuestros hermanitos pequeños. Les agradezco a nuestros padres que han apoyado a los hermanitos. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanitos niños por haber